¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, un espacio que celebra estos 60 años de esta institución educativa, orgullosos de estar participando de este nuevo encuentro. Transmitimos desde aquí, desde el laboratorio creativo de esta Facultad de Ciencias Agropecuarias, un espacio pensado para toda la comunidad de esta facultad para comunicar, sociabilizar y compartir todo lo que se produce en esta institución. Esta es una serie de 12 episodios, hoy el número 11, le llamamos La Facultad en el contexto agroproductivo. Mi nombre es Iván Bettini, soy periodista agropecuario desde los años 90, conduzco un programa aquí en la provincia de Córdoba y en Canal Rural y soy presidente del Círculo de Periodistas Agropecuarios de la provincia de Córdoba. Estamos en el corazón de esta Facultad de Ciencias Agropecuarias para entender el impacto que hoy, a 60 años de haber sido fundada esta institución, y para resumir un poco lo que la facultad implica en el contexto agroproductivo, hemos invitado a un amigo de la casa, al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, un hombre del sur provincial, y un hijo de la casa, como podemos llamar, al ingeniero Héctor Fontán, exdecano, docente y apasionado de la producción intensiva. Para resumir, hoy, antes de darle la palabra a cada uno de los invitados, les comentamos que Sergio Busso es abogado de profesión, hombre del sur de la provincia de Córdoba, fue intendente, uno de los más jóvenes de la democracia, gobernando su localidad Serrano, entre el año 83 y 87. Actual ministro de Bioagroindustria y Producción de Córdoba, padre orgulloso de 2 hijas y un buen amigo de esta facultad. A mi izquierda lo tenemos al ingeniero agrónomo Héctor Fontán, nacido en Cosquín, egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Se formó en producciones intensivas, dando cátedras de horticultura y se especializó en calidad y comercialización de estos productos. Todo esto lo pudo realizar gracias al acompañamiento siempre de su familia, su gran familia, esposa, hijos y 2 hermosos nietos. Con frecuencia hace trekking, corre, juega al golf, tenis y bueno, muchas cosas más, Y por supuesto siempre con amigos que recuerdan toda su trayectoria. Y vamos a comenzar por la academia como un motor de desarrollo. Sergio, gracias ante que nada por acompañarnos y por estar aquí. Y sabemos que la agenda es apretada, ¿verdad? Bueno, pero el gusto es mío porque poder estar compartiendo esta charla que está enmarcado dentro de los 60 años de la creación de esta facultad, un orgullo de nuestra provincia, y poder compartir con amigos como Héctor. Bueno, creo que es muy importante agradecer por esta posibilidad y por esta charla, y la verdad es que un poco ser la voz de lo que pensamos desde el gobierno de la provincia de Córdoba, el ministerio, de las relaciones que tienen que ver con la academia, que tienen que ver con la Universidad Nacional de Córdoba y sobre todo con esta querida facultad. Sergio, no puedo dejar de preguntarte para arrancar, y sabemos que tenemos una audiencia de mucha juventud. ¿Cómo fue ser intendente en la vuelta a la democracia? ¿Por qué estuviste ahí y arrancaste y qué edad tenías? Bueno, un poco fue fruto de la casualidad, porque yo me había recibido, estaba viviendo en Buenos Aires, pero bueno, creo que cuando uno transita esa época de la vida, esa etapa de la vida, en un momento donde la apertura de la democracia era fundamental para la sociedad, era una forma también de retomar otros canales, ¿no? Veníamos de una época muy difícil, muy complicada desde el punto de vista de los valores que se transitaban en la República, por una dictadura muy sangrienta, genocida, que había dejado muchos malos recuerdos. Eso nos motivaba a nosotros a tratar de participar, ¿no? Si bien yo no había participado ni militado antes, en la época de la democracia, en el secundario, pero y en toda la universidad, la verdad estaba vedada. Cuando me recibí, pude empezar a participar ahí cuando todos se motivaban para tener una voz que avanzara fundamentalmente en la recuperación de la posibilidad de votar, de elegir las autoridades. Bueno, ese proceso me llevó también
a transferir un poco estas ganas, esta inquietud con mis amigos de toda la vida, en el pueblo donde había nacido, motivando los cambios, ¿no? Así como a nivel nacional se planteaba los cambios con Raúl Alfonsín, que en definitiva después terminó siendo presidente del país, también en Serrano, un pueblo del interior, un pueblo productivo, un pueblo rural, se motivaba los cambios y por eso un poco los jóvenes que en ese momento veníamos de distintas vertientes de familias que podían ser peronistas, radicales o independientes, generamos un motor de cambio y bueno, por esa casualidad de un poco también terminó yo encabezando esa propuesta irresponsablemente de mi amigo, porque la verdad que yo ni pensaba, yo sí quería participar y ser un eslabón más de esta voluntad, pero no quería ser un poco, digamos, la figura que pudiera llevar adelante la responsabilidad que gestionar un pueblo, que sea chiquito, ¿no? Así que bueno, se dio, yo creo mucho en esa casualidad, eso me cambió absolutamente la vida, porque yo estaba viviendo en Buenos Aires, terminé viviendo en mi pueblo nuevamente, y bueno, y viví todo un desafío hermoso, ¿no? De las cosas que yo siempre digo, mirá que pasé por muchos lugares de la función pública, ¿no? Pero ser intendente de tu pueblo donde naciste es lo mejor que te puede pasar. Quiero relacionar ese momento y ese lugar geográfico donde está Serrano, cómo se veía a Córdoba en esos tiempos y a la Universidad Nacional de Córdoba. Era mucho más fuera del alcance, diríamos, que hoy. Primero que en esa época era difícil estudiar de por sí. Estudiaban unos pocos, ¿no? Porque por distintas circunstancias, ¿no? No era fácil estudiar, no era tan accesible, sobre todo para los que vivíamos en lugares alejados, ¿no? Te podés imaginar, Serrano está a 420 kilómetros de Córdoba capital, o sea, había algunos chicos de Córdoba estudiando acá en esa época, pero la mayoría o no estudiaba o estudiaba en algunos otros lugares, pero éramos muy pocos y nos veíamos muy distantes. Yo creo que si hay un avance en todo este tiempo, casi 40 años de democracia, es esto, ¿no? Es la integración sobre todo de regiones como el sur, que podía ser el norte también, ¿no? Pero sobre todo el sur de Córdoba nos sentíamos muy marginados, nos sentíamos de manera muy desigual, desatendidos. A ver, por ahí nos sentíamos más pampeanos y puntanos que cordobeses, esto era una realidad. Tal es así que después del correr de los tiempos, con el tema de las inundaciones, los problemas hídricos, una situación muy dificultosa que se vivió sobre todo para el sector productivo, apareció alguna voluntad de generar una provincia distinta, ¿no? Un sentimiento separatista. Me acuerdo aparecía la provincia de Ranquelia como una decisión, claro, ahora parece un poco, pero en ese momento era casi una necesidad que teníamos de construir una cuestión que nos contuviera, porque no nos sentíamos contenidos fundamentalmente por la distancia, por la desatención, era muy difícil llegar. Hoy es muy difícil llegar también porque los 400 kilómetros siguen estando, pero es como que de pronto está mucho más integrado. De hecho, chicos de esa región estudiando en la universidad, tanto de Villa María, Río Cuarto, pero sobre todo de Córdoba, hay muchísimos, ¿no? Así que, bueno, creo que eso también ha cambiado absolutamente. Bueno, de hecho, hay datos que son reveladores y sobre todo en esta facultad. Exacto. Me contaba precisamente el decano Jorge Duto, este año el aumento de la matrícula en carreras como la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Así que bueno, eso también marca después otro sentimiento que tiene que ver con la vigencia de la actividad productiva, esta vaca viva que queremos rescatar. Sergio, su gestión ha sido basada permanentemente en el consenso con instituciones, con otros organismos, y uno de los pilares fundamentales fue las herramientas de buenas prácticas agropecuarias que tanto impulsó esta cartera, el gobierno de la provincia de Córdoba desde hace ya muchos años. La pregunta directa es, ¿cómo crees que la Facultad de Ciencias Agropecuarias integró este ecosistema de la bioagroindustria y cómo colabora con las buenas prácticas agropecuarias? Y de manera muy protagónica. Te diría que el Consejo Consultivo de Buenas Prácticas tiene, por ejemplo, más de 50 instituciones, pero si no estuviera la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, le faltaría algo, puede faltar alguna otra. Eso marca a las claras que si bien es uno más de los 50, es un elemento protagónico su participación.
Y bueno, después yo con los distintos decanos he tenido una relación, vos lo has dicho, Iván, hay algo que yo, aparte lo siento de esta manera, ¿no? Esto de trabajar primero lo público y lo privado, y no es un discurso, esto nace y fluye naturalmente, pero no en un gobierno, en el ADN de los cordobeses, es prácticamente natural poder construir entre lo público y lo privado. Y después el otro frase que termina también siendo una realidad es que se puede pensar distinto, pero eso no es un obstáculo para construir, construir cosas juntas, ¿no? Y Buenas Prácticas fue eso, ¿no? Fue un ejemplo de cómo se puede construir desde la diversidad y cómo se puede avanzar, y eso también dio pie, porque yo ya, este año es el 10º año de un programa de política pública que está respaldado por ley, que era un concepto académico que nunca se pudo llevar adelante como una política de Estado, esas que quedan más allá de quién las lleva adelante. Así que yo creo que eso es un ejemplo contundente, hay un montón de acciones, de hecho después hay una relación más directa con la facultad en distintas decisiones que hemos tomado juntos para trabajar siempre vinculados al desarrollo del sector productivo. Ya vamos a volver, hay muchos temas interesantes porque sabemos que siempre ha trabajado mucho público-público, público-privado, empresas nuevas, el conocimiento ha estado rondando permanentemente en toda gestión, tanto público como privada. Y por supuesto, este es el semillero de orgullo de la provincia de Córdoba que tantos profesionales han salido. Héctor, gracias por acompañarnos, sabemos el amor que tenés por esta casa y contanos ante que nada qué pasó por tu cabeza, por tu corazón cuando fuiste invitado a participar de este tan grato momento. Bueno, para mí ha sido un honor, porque han pasado muchas autoridades por esta prestigiosa facultad, y compartir con Sergio, que nos unen otras historias, otros eventos, más de un café nos ha llevado los 125, ¿no, Sergio? Sí. Héctor, contanos, estudiaste aquí y fuiste funcionario de esta casa. Sí, estudié acá en la época que estudiábamos el arado de reja, como elemento que yo creo que si hoy lo preguntamos a los alumnos no lo saben dibujar, no saben que existe. Por más que en otras partes del mundo se sigue utilizando, ¿no? Era una época en la que el Ministerio de Agricultura promovía el desmonte para promover la producción agropecuaria en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de años 70, ¿no es cierto? 70. Eran otros contextos. Era un contexto totalmente diferente, donde además había los mercados agroindustriales estaban bastante deprimidos, entonces no había tanto acceso de los profesionales, me acuerdo, a desarrollar la actividad. ¿Por qué? Porque el sector productivo no requería, no tenía los suficientes insumos. Así que yo te diría que para nosotros en esa época y para los que venían de antes también era una cuestión patriótica, ¿no? Te inclinaste por la horticultura. Sí, pero te quiero comentar por qué estudié agronomía. La tenía clara, como la tengo clara ahora. Y como vos venís la tenemos clara. Zona serrana. Sí, bueno, pero nada que ver. Bueno, pero mi cabecita va por otro lado. Bueno, fue por otro lado, ¿no es qué? cierto? Bueno, absolutamente convencido de que el sector agroalimentario al país le puede dar mucho. Y que necesita de profesionales muy bien preparados para poder dar respuesta a todas esas necesidades. Hoy se ve es a la vista, en donde vos tenés que competir muchísimo para poder sobrevivir. Y Argentina tiene que hacerlo. Y el sector agropecuario argentino lo tiene y lo debe hacer, y lo empezó a hacer hace muchos años atrás y se ha transformado en líder. Y en ese contexto yo te digo que ahí es donde uno ha empezado a estudiar agronomía y a hacer los aportes correspondientes, como lo han hecho muchos colegas que teníamos nosotros. Vos me decís, ¿qué te acordás de aquella época? Sí. Bueno, de compañeros que han trabajado como el ingeniero Peirete, que ha promovido el tema de la siembra directa. Fue uno de los profesionales que más se ha destacado en este tema, ¿no? Y además,
te pregunto, ¿por qué la horticultura primero? Y después te voy a consultar si has vivido los grandes cambios que tuvo la agricultura. Fuiste parte de eso. Sí, en general sí, por supuesto. En la producción extensiva como en la producción intensiva, como en la vida. ¿Qué te dio, sí. ¿Qué te dio la horticultura? Yo me comunicaba por radio, era radio portátil, no teníamos otra forma de comunicar. No había celulares. Sergio habla de la época, de aquella época de la distancia con Córdoba, no había comunicación. No había comunicación, sí. Y la horticultura. Bueno, dentro del sector agropecuario, uno de los sectores menos destacado dentro del sector agroalimentario, que se ve poco, a pesar de la gran importancia que tiene desde el punto de vista socioeconómico, se ve poco porque tiene pocas posibilidades de exportar. Entonces es un sector que ha sido muy importante y es muy importante el desarrollo de tecnologías, de capacitación, de formación de profesionales y de formación de productores. Y en ese sentido a mí me parecía muy desafiante, porque era muy difícil, sigue siendo muy difícil, en el contexto de que como no tiene mucho mercado de exportación, por las grandes distancias que tenemos a los mercados consumidores, es mercado interno, entonces es una dinámica económica totalmente diferente y por ahí las rentabilidades son otras. Siempre estamos limitados en ese contexto, ¿no? Yo recuerdo, y ya que te tengo aquí, Héctor, una época en los años 90 de grandes cambios en la ciudad de Córdoba, en el cinturón verde de Córdoba, un posicionamiento mucho más fuerte de la horticultura. ¿Qué rol jugó tu participación y también la Universidad Nacional de Córdoba, la facultad, en este sentido? Bueno, la facultad lo que ha dado son muchos profesionales en aquella época. Entre otros estaba yo y muchos colegas que han tenido la capacidad de poder comunicarse y hablar y dialogar con los productores de la zona, del Cinturón Verde, para poder empezar a generar esos cambios. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia yo estuve participando en aquella época la creación del nuevo mercado, hace 40 años atrás era el nuevo mercado, que era un gran desafío político en Córdoba, que todo el mundo decía, venían de intendente y nadie cambiaba el mercado. Y en la gestión del doctor Ramón Mestre se hizo ese cambio y fue uno de los, digamos, era el encargado de ese tema yo. Y ese mercado, moderno en su momento, sigue siendo moderno, ha permitido que la producción pueda tener una mejor comercialización. Y esto ha permitido el acceso de productores al mismo y de esa forma generar una expansión, ¿no? Héctor, además fueron años de aperturas, de puertas abiertas de la Universidad Nacional de Córdoba y de la vinculación con el medio. Y nosotros, por ahí unos años más joven, hemos vivido esa apertura. ¿Crees que también en esos momentos la facultad empezó a relacionarse con el medio? Y contanos experiencias de eso. Bueno, la primera experiencia, digamos, ¿cuál ha sido históricamente el problema de las universidades? No solo en agronomía, sino en todo. Que los antecedentes, lo que se valoraba, eran los antecedentes científicos, las publicaciones. Entonces, el gran problema que tuvo la universidad, por lo menos en nuestro ambiente hasta hace 20 años atrás, era que había que hacer publicaciones científicas. Y por ahí esas publicaciones científicas no tenían, o tenían poco que ver con la realidad que demandaba el sector. Esto es así. Entonces, empezó a cambiar un poco ese patrón. En los momentos de evaluar los antecedentes, se empezaron a valorar otros antecedentes, como la actividad de extensión y de comunicación con los productores y resultados de vinculaciones tecnológicas, y ahí empezaron a abrir las puertas de este tema. A tal punto que hacemos en la facultad la primera acción conjunta pública-privada con la cooperativa Sancor, que creamos el primer tambo en el campo de escuela.
Y a partir de ahí anda a ver lo que es el campo Sí. ahora, ¿no? Es el gran cambio y la gran... Y por unos instantes hago un paralelo también con el organismo público, ¿no? En estos 60 años al Ministerio o la Secretaría de Agricultura y Ganadería le pasó también lo mismo, ¿no? Antes eran organismos más cerrados y hoy están haciendo cosas con el público, con las instituciones, jornadas, capacitaciones en conjunto. ¿Ha cambiado también, Sergio? Sí, cambió mucho. Lo que pasa es que todo cambió, los contextos cambian, la sociedad cambia, las culturas van cambiando. Y si vos no te adaptás a esos cambios, la verdad que, como decía Héctor, estás sintonizando otra cosa, ¿no? O sea, tenés que interpretar los tiempos. Y ahí está un poco lo que requiere el esfuerzo de entender sobre todo lo que pasa en la realidad. Cuando vos te abstraes de la realidad, estás haciendo cosas que no le sirven a la gente. Se entiende que una facultad, una universidad, tiene que formar gente para que cuando salga pueda transmitir ese conocimiento a la sociedad, para ayudarlo, para mejorarlo, para acompañarlo, para formarlo. En la función pública también, yo creo mucho en el rol de un Estado subsidiario, secundario, eficiente, pero un Estado al fin que tiene que ayudar a acompañar a que el sector privado pueda potenciarse. Y eso requiere fundamentalmente interactuar permanentemente. Por supuesto, cada vez más, con mucho más potencia, es más fácil la relación. Por eso que yo a veces no estoy muy a favor de discursos quizás extremistas, de narrativas extremistas más que discursos, que hacen que la sociedad se refugie en distintos lugares, muy dogmáticos, y no encontremos puntos en común y desperdiciemos posibilidades de poder construir aún pensando distinto. Yo creo mucho en eso, ¿no? En el pensamiento distinto, no creo en lo monolítico, pero sí creo en la interacción. Y el sector privado tiene una interacción enorme, y si el sector público aprovecha eso, se puede construir seguramente políticas que están legitimadas por el sector, que pueden ser muy buenas. Hay miles de experiencias en este sentido. Hay que romper esta barrera, hay que romper cuestiones, insisto, de intereses para avanzar en un interés general. Además, solo no se puede, Sergio. Absolutamente. Sabemos que nadie es omnipotente y conocemos que tu actividad se ha basado mucho en la relación con la Universidad Nacional de Córdoba. Totalmente. Por eso digo que trabajar con la academia, absorber el conocimiento científico técnico que pueden tener las universidades es la gran diferencia. Por eso lo vemos en el mundo. Tiempo atrás estuvimos con todos los rectores de las universidades junto al gobernador recorriendo distintas universidades de Estados Unidos, y eso se ve con total claridad cómo funciona, ¿no? El sector público, el sector privado y la academia. Y bueno, aquí en Córdoba también me parece que se ha avanzado mucho en eso en estos tiempos, y eso es lo que marca la diferencia. Obviamente en momentos de dificultades, en un contexto de cuestionamientos, inclusive hasta de la misma educación pública por ahí. Bueno, pero yo creo que eso se resuelve estando juntos. Se resuelve estando juntos, por supuesto, mejorando, siendo más eficiente, cambiando. No hay que pensar que todo puede ser igual. Vivimos en un contexto de muchas dificultades, donde ahí también hay que tratar de ser muy inteligente en ver cómo resolvemos los problemas que tenemos. Pero yo, fundamentalmente, en todo este tiempo con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba he podido trabajar muy bien, 2 o 3 cuestiones que inclusive sobresalen sobre el resto. Acá hay, por ejemplo, un banco genético en el tema vacuno, sí, que es un testeo que hemos hecho, bueno, que creo que eso fue también actuar con sectores privados, la universidad a través de la facultad y nosotros. Y después, por ejemplo, una carrera, una diplomatura de gestión literaria de Cuenca, por ejemplo, donde salieron alumnos formados para llevar adelante la gestión del ordenamiento territorial de la provincia. Bueno, cuestiones que las pudimos hacer fruto de ese trabajo conjunto. Y además, hoy en día, agroalimentos, que una de las carreras estrellas de esta institución, te toca muy de cerca también con la nueva gestión en producción. Totalmente. Bueno, yo creo que Héctor lo decía, ¿no? La importancia que tiene el sector productivo en todas las cadenas de valor. Bueno, nosotros podemos ver hoy el sector primario que se potencia de una manera muy fuerte en la innovación, sobre todo lo que él contaba
de la siembra directa, este paquete que le dio la posibilidad de que Córdoba pasara a ser el primer productor de maíz, de soja en mucho tiempo, pero también producir trigo, carne, leche, maní como una economía muy fuerte desde el punto de vista de lo regional. Todo eso es lo primero, pero después el desafío fue darle valor agregado a lo que producimos, que es el segundo paso de generar transformación en lo que producimos para hacerlo más competitivo, pero sobre todo para generar trabajo, que es en definitiva lo que el mundo, Argentina y Córdoba necesita. Bueno, y ahora con esta nueva ampliación de mis responsabilidades también, tengo toda la parte de ciencia y técnica que tiene mucho que ver con la innovación en materia tecnológica para hacer más eficientes todas las cadenas productivas. Eso también es un valor muy fuerte en el desarrollo de la actividad. Con esta evolución que nos cuenta el ministro Héctor, vamos un paso más adelante y hoy en estas aulas se habla de biotecnología, de bioeconomía, de AgTech, de sustentabilidad. ¿Qué visión tenés de este futuro que ya es una realidad? Absolutamente necesario. Todas las herramientas... Son temas que no se hablaban por ahí antes. Son herramientas que están ahora y vaya a saber las que van a aparecer, ¿no es cierto? Mira, con el tema de la herramienta esta de la inteligencia artificial se han hecho y se están haciendo muchísimas cosas. Yo creo que es la gran revolución que va a atravesar horizontalmente el campo también. Va a cambiar los sistemas de producción también. Va a cambiar el tema de monitoreo y control, por ejemplo. Está cambiando. Así que son herramientas que hoy están disponibles, que lo importante de todo esto, ¿sabes qué? Es que deben estar al alcance de muchos, por eso es la importancia y el rol que cumple la institución. Y por otro lado, hacerlo mesuradamente. El tema de la sustentabilidad es muy importante. No podemos hacerlo irracionalmente al tema. Esta institución sé que trabaja hace mucho tiempo con el tema de insumos biológicos. Y el mundo, por suerte, también ya ha cambiado, ya hay empresas muy importantes que están desarrollando ese tema. Y ese es otro paradigma. Nosotros cuando estudiábamos sabíamos que existían las bacterias fitopatógenas, pero no nos mencionaban las otras. Exacto. Bueno, ahora es una visión totalmente diferente, ¿no? Por todo esto que acabas de mencionar, ¿crees que es el principal motivo por el cual hoy hay tantos ingresantes nuevos y jóvenes que apuntan a la agronomía? Ojalá, sí. Yo creo que le están viendo la posibilidad de trabajo. Seguro que le gusta la actividad, deben tener una visión más o menos parecida a la que estamos comentando todos. Y yo creo que hay un gran campo de acción para desarrollar a futuro con todos estos temas. Porque el sector tiene que seguir. A ver, el desafío es incrementar los sistemas de producción en forma eficiente, aumentar los rendimientos con menos insumos, con menos recursos. Y como dijo Sergio, muy importante, uno de nuestros grandes problemas a nivel país es que exportamos por la tonelada con un valor muy bajo, menos de $1.000, muchísimo menos de $1.000. Australia, que es un país a la misma altitud nuestra, exporta por $4.000 o $5.000 la tonelada. ¿Y cuál es la diferencia? Valor agregado. Alimentos, sí, claro, valor agregado. Alimentos ya hechos. Ministro... que es un tema que yo creo que va a tener que cambiar en Argentina, ¿no? Precisamente. Podemos unir esto que acaba de decir Héctor con lo que está pendiente, lo que vos como responsable de esta cartera tenés pendiente y que lo tenés enfilado para próximas acciones. ¿Qué está pendiente? Bueno, yo creo que lo pendiente primero es aumentar la producción. Si nosotros este país no aumenta, digamos como se dice comúnmente la torta, crecemos, va a ser muy difícil que podamos romper las inequidades, inclusive hacer sostenible el esfuerzo que se está haciendo para mantener la estabilidad económica, porque lo vemos, sin actividad económica es muy dificultoso.
Y hay un dato que siempre yo trato de poner en valor. Países parecidos a los nuestros, y sin ir más lejos como Brasil, han duplicado la producción agropecuaria en la última década. Y nosotros estamos en los mismos niveles de producción. Y eso no es solamente, como se dice por ahí, por la falta de tener una ley de semillas, que es importante porque me parece que eso reasegura, es una parte. Creo que acá la producción no crece porque la rentabilidad del sector es muy pequeña y cada vez es peor, y por eso se concentra cada vez más en grandes jugadores para poder hacer más rentable lo que producen. Las retenciones es un tema que no se puede soslayar en cualquier modelo de política agropecuaria. Que un país como este, más de 22 años, tenga retenciones a las exportaciones agropecuarias es la diferencia que se ha hecho entre producir más o menos. Y lo vimos cuando en la época de Macri se sacaron las retenciones del trigo, automáticamente triplicaba la producción. En el tema del maní se sacaron retenciones y esa plata, en lugar de ir al Estado Nacional, queda en el lugar, y esa plata que queda se invierte en procesos productivos de transformación. Funciona de esta manera. Con el conocimiento. Pero claro, funciona de esta manera. Entonces, yo creo que hay que agrandar la torta, es fundamental, eso no es un tema menor, y después tener una política vinculada a la transformación, y para eso requiere mucho desarrollo desde el punto de vista también de la infraestructura, de la conectividad, de la gasificación. Sin eso, no hay nadie que pueda tomar la decisión de invertir. Una granja de cerdo, un figlo, un tambo, en las condiciones que se tienen que colocar hoy, requiere todos estos requisitos fundamentales para poder hacerlo. Y después, el otro gran tema es lo que decías vos, es aprovechar la incorporación de la innovación tecnológica, que eso marca la diferencia. Eso es hoy, como decía Héctor, la gran diferencia. Eso marca absolutamente la eficiencia productiva con la incorporación de estos valores que están absolutamente a disposición hoy. Y para eso requerimos que aparezca el financiamiento, que se haga rentable lo que uno produce, y porque el campo de última, el sector que nosotros hoy estamos interpretando, no lleva la plata a ningún paraíso fiscal, la pone todo en el lugar donde vive y lo pone todo en el lugar donde producen sus negocios productivos. Y eso me parece hace que esto ocurra. Y por último, un poco también ratificando esta línea de trabajo de lo bio, ¿no? Por eso también el cambio del ministerio cuando asumió Martín Yarzola y me convocó para estar en este nuevo Ministerio de Bio y Agroindustria, que interpreta un poco los nuevos tiempos, ¿no? Lo bio es algo que vino para quedarse, ya no se puede producir de cualquier manera, hay que producir cuidando los recursos y hay que aprovechar fundamentalmente de hacer una producción cada día más sostenible. Esos valores no se pueden volver para atrás. Entonces me parece que interpretar también estos tiempos hacen que las políticas públicas tienen que ir en esa dirección, ¿no? Sergio, por último, y para ir cerrando, te pido un minuto, una reflexión, y que se lo dirijas directamente a estos más de 800 alumnos que están en esta facultad y a sus familiares que están en el interior del interior. ¿Qué significa estudiar agronomía hoy en nuestro país? Sí, bueno, yo creo que significa, sobre todo en Córdoba, tener la chance de ser parte de un modelo. Yo te nombraba recién vaca viva, ¿no? En contraposición a vaca muerta, que es un motor de la economía importante y ojalá que se desarrolle, pero esta vaca viva que constituye todo el proceso agroalimentario que tiene Córdoba, me parece que la formación de chicos y chicas en carreras como las que produce ciencia agropecuaria, me parece que es acompañar un proceso de crecimiento. Así que la verdad que cuando veo los datos que revelan la elección de estar estudiando este tipo de carrera, me pone muy contento, porque es como que los jóvenes están apostando a que este modelo de producción, con todas estas características que pusimos, es el que va a tener futuro. Y eso me pone muy contento, y en eso tiene mucho que ver esta querida universidad y esta querida facultad. Héctor, por último, también vos, un mensaje para todos aquellos que te han acompañado en toda la trayectoria de esta facultad y para las nuevas generaciones. Una reflexión. Bueno, en esa mensaje es un abrazo grande a todos, haber compartido semejante experiencia desde los años 66 hasta este momento, con la gran dinámica y los grandes cambios y los grandes profesionales que han surgido de esta facultad, que habría que enumerarlos en algún momento a todos ellos.
Y a los nuevos, desearle lo mejor, plantearle el desafío de estudiar y de prepararse muy bien. Yo creo que esa es la llave, si no, no se va a lograr lo que está planteando Sergio. Se tienen que preparar muy bien, tienen que estar estudiando adecuadamente y seriamente, actualizándose y de esa forma podrán lograr el objetivo de poderse insertar profesionalmente y colaborar con el desarrollo de este magnífico país que tenemos los argentinos. Yo, si me permitís, Iván, una cosita más, porque no quiero dejar de decirlo. También todas las construcciones tienen que ver con la gente, ¿no? Y si bien ha pasado mucha gente conduciendo esta facultad, por el caso de lo que estábamos hablando con Héctor también en una etapa de la vida institucional, yo conviví mucho también con Conrero, pero ahora también tengo que destacar la figura de Jorge Duto, porque es una persona, aparte primero una persona de bien, que eso es lo importante, porque más allá de los cargos, lo importante es la gente, las personas, y poder haber trabajado con él y con todo su equipo, y por eso también, eso es parte también de los logros, tiene mucho que ver con la gente. Así que lo quiero felicitar porque él es protagonista de estos 60 años de la vida de esta querida facultad. Por eso estos 60 años no son solamente una fecha en el calendario, son miles y miles de profesionales que han salido desde esta casa de estudios y que hoy están cambiando la realidad productiva de nuestro país. Muchas gracias, gracias Héctor, gracias Sergio, ha sido una hermosa compañía hoy en este Épicos, la propuesta de streaming de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.